que puedan prestar atención, chicos. Los que no están, pues tomen nota de algunos datos que les voy a dar. Entonces vamos a empezar, a ver, chicos, para que puedan también ya ustedes terminar y descansar. Tenemos el día de hoy el tema de infecciones del sistema nervioso central. Entonces, ¿sí se me escucha bien? Sí, doctora. Ya. A ver, Sí, doctora. entonces, ya. A ver, chicos, a ver, al momento hay 54 personas. Ya. Menos 2, 52. Ya. A ver, este tema es muy importante. Si bien es cierto, las infecciones del sistema nervioso central hoy en día no son tan comunes, pero sí es importante que podamos verlas. Cuando menciono infecciones del sistema nervioso central, ¿qué infecciones se les viene a la mente, chicos? Meningitis. Meningitis. Ya, meningitis. ¿Qué más? Perdón, Yuri. Meningitis, dije, igualito que los demás. Ah, ya, sí, meningitis. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Ahí veo que han levantado la mano Víctor, Raúl. Tuberculosis. Meningitis por tuberculosis, ¿ya? O también puede haber granulomas tuberculosos que están a nivel del parénquima, ¿ya? ¿Mal de Elian, Pot? sí, ha levantado la mano. ¿Qué otra infección, Elian? Mal de Pot, creo que escuché. Bueno, ya sí, porque sabemos que el sistema nervioso central sí va a abarcar hasta lo que es parte de la médula también espinal, ¿no? Ajá, sí, entonces sí, y bueno, y sabemos que el sistema, el mal de Pot en sí no afectaría al sistema nervioso central, puede ser si ha afectado al nivel del disco y como está muy, muy cercano a la dura madre, lo puede infectar y dar una meningitis, ¿no? Richard, Doctora, ha levantado la mano. ¿otra infección no sería neurocisticercosis? Ah, ya, muy bien, sí, neurocisticercosis, infecciones por parásitos, ajá, muy bien. ¿Qué más, Zoila? Encefalitis, muy bien, encefalitis. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Absceso cerebral, ajá, también el absceso cerebral. Entonces, han mencionado, digamos, la mayoría, doctora Angel Infante. A ver, han mencionado, digamos, como que los más comunes, han dicho meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, han mencionado neurocriptococosis, ¿no? Creo por ahí. Cisticercosis, por ejemplo, toxoplasmosis, ¿no? Entonces, esas infecciones que les estoy mencionando lo van a ver en infectología también, cuando lleven infectología, van a ver. Entonces, pero el día de hoy, un segundo. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la meningitis, la encefalitis y el absceso cerebral. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de estas infecciones del sistema nervioso central? Porque todas estas infecciones, chicos, se van a
se van a catalogar como una urgencia médica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que solo el hecho de nosotros sospechar que estamos ante un paciente con meningitis o encefalitis o absceso cerebral, o sea, solo el hecho de sospecharlo, aún no tengamos el diagnóstico definitivo, tenemos que dar tratamiento inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de complicaciones neurológicas. Estas infecciones que ustedes han mencionado, ¿no?, van a dejar una secuela a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuanto más antes nosotros empecemos el tratamiento de forma empírica, vamos a evitar estas complicaciones. Es por ello que se determina una urgencia médica. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, el paciente ingresa por emergencia y sospechan de una meningitis, inmediatamente, ahora lo vamos a ver a más detalle, pero inmediatamente debe empezar tratamiento con antibiótico, ¿no? Si corresponde hacer también inmediatamente una punción lumbar. No podemos esperar, tenemos que hacerlo de inmediato. Es una de las indicaciones por la cual la punción lumbar se vuelve un examen de un procedimiento de emergencia. Ni bien lo sospecho, debo de iniciar antibiótico y hacer la punción lumbar. El cuadro clínico va a ser muy variado y ahora a continuación yo les voy a presentar 3 cuadros clínicos los cuales se van a superponer para nosotros sospechar que estamos ante un paciente con meningitis, ¿no? El abordaje, dice, diagnóstico y terapéutico va a depender mucho de la presentación clínica, ¿no? Entonces, antes de continuar con la siguiente diapositiva, ¿cómo nosotros sospechamos, cómo diferenciamos, mejor dicho, una meningitis de una encefalitis? A ver, un minuto para que puedan ahí pensar. ¿Cómo diferenciamos una meningitis de una encefalitis? Por los signos clínicos, doctora. Por la clínica. Ah, ya, pero ¿cuál es esa clínica? A ver, ¿cuál es? Si me dicen que es por la clínica, entonces quiere decir que hay algunos signos y síntomas que sí tiene un paciente con meningitis, que no lo tiene el paciente con encefalitis, ¿no? Eso quiere decir si yo menciono que la diferencia es la clínica. Entonces quiere decir que hay una clínica para el meningitis y una clínica para encefalitis. Pero ¿cuál es eso? O sea, ¿cuál es lo que no van a tener en común? En el caso de la meningitis podría... Kernig y Brudzinski. A ver, Catherine, ¿qué mencionaste? Que va a haber Brudzinski. Sí, el cuello rígido, Kernig y Brudzinski. ¿En qué caso va a haber eso? ¿En la meningitis? Eso sería en la meningitis. ¿O en la encefalitis? Meningitis, doctora. Meningitis. ¿Y en la encefalitis no puede haber signos meningios, chicos? Sí, se puede parecer mucho. Se puede. Pero se confunde. Ya, entonces, ¿qué lo diferenciará? ¿Qué lo diferenciará? Doctora, buenas noches. La diferencia podría ser, doctora, porque meningitis sobre todo es inflamación que se va a dar a nivel focal o puede ser difuso, ¿no? Y eso se va a dar a nivel de todo el meningio. Pero en caso de encefalitis es una inflamación que se da a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Ya. Entonces, clínicamente puede tener una manifestación como una encefalopatía o también que puede tener igual, ¿no?, los signos tanto focal como difuso, ¿no? Entonces, por ahí que ya se puede presentar con algunas deficiencias o déficit ya sea de motricidad o sensibilidad o una neuropatía craneal, ¿no? Eso sería una diferencia que podría mantenerse o tener en cuenta meningitis y encefalitis, ¿no? Ya, muy bien, Fausto.
Fausto lo ha empezado mencionando qué es una meningitis y qué es una encefalitis, ¿no? Cuando hablamos de meningitis, como bien lo mencionó Fausto, es el compromiso de las meninges, tanto la dura madre, la pía madre, ¿no? Mientras que la encefalitis es un compromiso del encéfalo mismo, o sea, del parénquima. Por lo tanto, algo que va a predominar, si bien es cierto, por ejemplo, puede haber signos meningios tanto en la cefalitis como en la meningitis, sí lo puede haber. ¿Dónde es más común los signos meningios? En la meningitis, ¿no? Puede haber trastorno de conciencia o encefalopatía en la meningitis como en la encefalitis, pero ¿dónde es más común el trastorno de conciencia? En la encefalitis. Entonces, la clínica va a ser bastante variada, pero el que predomina más nos va a hacer orientar ante qué patología estamos. Han mencionado también que hay focalización. Entonces, como decía Fausto, la encefalitis va a afectar a nivel del encéfalo, ¿no? Pero digamos que no es como un infarto, no es como una hemorragia que afecta al parénquima en sí y ocupa un espacio, o no es como un tumor en sí, sino es una inflamación de todo el encéfalo. Entonces, la focalización no va a predominar mucho en una encefalitis. Sí puede haber, pero no va a predominar, ¿no? ¿En qué casos va a predominar la focalización? O sea, cuando hablamos de focalización, hablamos de déficit neurológico. ¿En qué casos predominaría? En infecciones que ocupen un espacio a nivel del parénquima. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién ocuparía un espacio? Que está así, es como el tumor que ocupa un espacio y por lo tanto, si está ocupando a nivel del parietal, pues va a causar un déficit motor, si es que está ubicado dentro del homúnculo, pues va a generar un déficit motor. ¿Qué infección ocupa un espacio a nivel cerebral, a nivel del parénquima? Encefalitis. Sí, la encefalitis es una inflamación en sí, Fausto, ¿no? Pero el que me va a ocupar un espacio como tal y va a predominar más los signos de focalización va a ser el absceso cerebral, ¿no? Va a depender mucho del tamaño. Entonces, quiero que ustedes mismos puedan razonar esto, porque cuando estén frente al paciente van a ver que tanto los tres que hemos mencionado, la clínica va a ser muy similar, pero unos van a predominar más que otros, ¿no? A ver. Entonces, habíamos hablado de las infecciones. Es importante que recordemos cómo está conformado el sistema nervioso central, ¿no? Está conformado por el cerebro y la médula espinal. Por lo tanto, todas las infecciones que se da en esto, tanto el cerebro como médula espinal, van a ser consideradas infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Es necesario recordar que debajo de la piel, el cuero cabelludo, sigue el hueso, luego vamos a encontrar la dura madre, ¿no? Seguida por la aracnoides y luego la pía madre, ¿no? Entonces, ¿qué infecciones vamos a encontrar? Son múltiples, chicos, ¿no? Tenemos, empezando nomás a nivel subdural, ¿no? Debajo de la dura madre, pues puede haber un empiema subdural, ¿no? Puede haber una encefalitis que afecta a nivel del parénquima cerebral, puede haber una infección de los ventrículos, puede haber una ventriculitis, puede haber una meningitis, que es una inflamación del aracnoides, ¿no? De la membrana que envuelve al cerebro. Ajá. Pueden haber abscesos cerebrales que están ocupando un espacio en sí. Miren, la encefalitis no es una inflamación, pero los abscesos pues empiezan a ocupar un espacio, ¿no? Y al ocupar un espacio, pues van a desplazar el parénquima a su alrededor, por lo tanto, van a causar focalización. Podemos hablar hasta incluso de osteomielitis, que es el hueso que está cercano al cerebro, y muchas veces hay infecciones, por ejemplo, del oído, por donde los cuales ingresa rápidamente la infección hacia el cerebro, ¿no?
Hablamos de meningitis, abscesos, hemos mencionado. Entonces, son múltiples las infecciones que podemos ver en el sistema nervioso central. Y esta es la imagen que quiero que tengan en cuenta, chicos, de toda la clase que hoy día vamos a ver. Esto es importante que ustedes puedan recordar. Hemos hablado que estas infecciones del sistema nervioso central van a tener 3 presentaciones usualmente. Va a haber presencia de signos meningios, va a existir, vamos a tener signos meningios, vamos a ver encefalopatía, ¿no? Y focalización. O sea, quiere decir que un paciente que viene con una infección del sistema nervioso central puede presentar signos meningios, encefalopatía o focalización. Pero una de estas 3 va a predominar más en algún tipo de infecciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que predomina más que se presenta como un síndrome meningio? La meningitis. La meningitis va a ir muy asociada a un síndrome meningio, pero también puede estar en otras infecciones. ¿Qué es lo que predomina más en la encefalopatía? ¿Dónde se presenta más? En la encefalitis. ¿Y qué es lo que predomina en el absceso cerebral? La focalización. ¿Sí? Ahora vamos a ver que en la encefalitis se va a predominar la encefalopatía y también puede estar la focalización. Pero si hay solo focalización, yo pensaré más en un absceso cerebral. En una meningitis bacteriana, ¿no? Va a predominar los signos meningios y la encefalopatía, ¿no? Pero en estas infecciones que hemos hablado, tanto de meningitis, encefalitis, absceso, hay un signo que sí va a estar presente en todos. ¿Cuál es? Bueno, no siempre está, pero forma parte del cuadro clínico. ¿Meningitis bacteriana? No me refiero a un signo. ¿Qué signo falta ahí? ¿Fiebre, doctora? Así es, fiebre. La fiebre, ¿no? Acá. En todos va a estar fiebre. Eso no quiere decir que siempre esté, pero en todos va a estar presente la fiebre. Ya. Entonces, un paciente que tiene meningitis puede presentar a predominio síndrome meningios, encefalopatía y puede haber algún signo de focalización, pero sobre todo hay fiebre. Igualmente en el absceso, usualmente, ¿cómo es la fiebre del absceso? La fiebre de los abscesos van a ser fiebres bien altas, bien elevadas, ¿no? Que pueden incluso condicionar en el paciente pues fiebres por encima de los 40 grados, son fiebres en picos, bien elevadas. Eso nos hace sospechar más en un absceso, ¿no? La encefalitis es un paciente que a veces solamente viene por encefalopatía y fiebre nada más, ¿no? Y no hay signos meningios, no hay focalización. Y algo muy importante, que la encefalitis su forma de presentación es bastante aguda, ¿no? Mientras que la meningitis puede haber fiebre, signos meningios, pero su forma de presentación si bien es cierto, es aguda, pero es en el transcurso de los días, mientras que la encefalitis es aguda, pero es en el transcurso de horas, ¿no? En horas nomás el paciente empieza a estar más desorientado. Mientras que el absceso, sí, su curso es un poco más prolongado en el paciente, ¿no? Paciente tiene una historia de haber estado teniendo fiebre, progresivamente la fiebre ha ido subiendo, tiene un poco de déficit motor y va progresando. ¿Por qué? Porque el absceso va creciendo al pasar los días. Entonces, esta imagen es muy importante porque a partir de aquí es que vamos a empezar a hablar a cada uno de estas infecciones.
Para recordar, ¿qué es el síndrome meningio? ¿No? Sabemos que este síndrome es muy característico, ¿no? Si es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, el cual se va a manifestar porque va a haber una afectación de la meninge por un proceso infeccioso, ¿no? Esto puede ser consecuencia, pues, de un patógeno que está causando la infección, ¿no? Entonces, puede ser una infección bacteriana, una infección viral por hongos, parásitos, que va a conllevar a un síndrome meningio. También estos pacientes vamos a ver de que dentro de los signos clásicos del síndrome meningio es la triada, ¿no? Que es fiebre, cefalea y los signos de irritación meningia, que está la rigidez de nuca, Brunskiski y Kerlin, ¿no? Entonces, una cosa son signos meningios y otra cosa es el síndrome meningio, ¿no? Muy aparte de esta triada clásica de fiebre, cefalea y signos de irritación meningia, también el paciente puede presentar somnolencia, vómitos, fotofobia, paresias, delirio, confusión, ¿no? Lesiones de pares craneales, que forman parte del síndrome meningio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este síndrome? Pues es clínico, ¿no? Básicamente es clínico. La anamnesis y la exploración física nada más necesito yo para plantear el síndrome meningio. Los cultivos, la punción lubar me van a llevar a la etiología, la causa de lo que le está originando. Entonces, las infecciones del sistema nervioso central, uno de los principales, de la clínica principal que se presenta es un síndrome meningio. ¿Qué más hemos hablado? Aparte del síndrome meningio, hemos hablado de la encefalopatía. La encefalopatía. Es importante que recordemos que cuando hablamos de encefalopatía vamos a hablar de los grados de alteración del nivel de conciencia. Grados de alteración del nivel de conciencia y del contenido, ¿no? Cuando hablamos de contenido, ¿a qué nos estamos refiriendo, chicos? A ver. Jonathan. Contenido. La conciencia va a estar conformada por el nivel y el contenido. O sea, el nivel de conciencia puede estar muy bien, pero si el contenido está afectado, igual estamos hablando de una encefalopatía. Puede hacer que el contenido, difícilmente el contenido va a estar bien cuando el nivel de conciencia se altera. Pero ¿a qué nos referimos con contenido? Catherine. LOTEP, doctora, si está localizado en tiempo, espacio, persona, orientado en espacio, tiempo, persona. Ya, sí, la orientación, parte del contenido vamos a hablar de la orientación del paciente. Ajá. Cuando hablamos de contenido, estamos evaluando funciones mentales superiores. Ajá. Es la primera parte de la evaluación del sistema nervioso central. Cuando hablamos de contenido, hablamos de las funciones mentales superiores. ¿Quiénes conforman parte de las funciones mentales superiores? ¿No? Una parte lo que nos ha dicho Catherine, que es la orientación. Lo otro es el lenguaje, o sea, que su lenguaje sea adecuado del paciente. Lo otro es que la praxia, que el paciente haga movimientos coordinados, por ejemplo, que se coloque bien una blusa, que se coloque bien el pantalón. A veces los pacientes están muy despiertos, ¿no? Están despiertos, conectados con el ambiente, pero no se puede colocar bien su pantalón, por ejemplo, ¿no? Y tiene una alteración de la praxia del vestir, y es porque el contenido se está viendo afectado. Otro es el lenguaje. El paciente puede empezar a presentar
alteración de la articulación de las palabras, disartria, ¿no? ¿Qué más? La memoria. Otra parte que evalúa el contenido es la memoria, que el paciente, por ejemplo, los familiares lo traen porque el paciente se pierde, ¿no? No ubica su casa, no ubica su domicilio, se empieza a perder. Eso es el contenido. Cuando hablamos de la orientación del paciente, el lenguaje, la praxia, la agnosia, eso hablamos de contenido. Entonces, un paciente puede estar muy despierto, pero su contenido está alterado. Y lo trae en emergencia porque empieza a hablar, digamos, está totalmente desorientado, ¿no? Habla una cosa por otra, empieza a decir que está en otro lugar, ¿no? Empieza a tener delirio, ¿no? El paciente está desorientado en tiempo, espacio y persona, como bien dice acá en la diapositiva, empieza a tener alucinaciones, ¿no? Conductas heteroagresivas, o sea, su comportamiento está totalmente fuera de sí en el paciente, ¿no? Entonces, eso es el contenido. Cuando hablamos de nivel de conciencia, ahí sí vamos a hablar del paciente que está despierto, que está somnoliento o obnubilado, que está en estupor o está en coma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de encefalopatía, es importante recordar estas dos cosas. Puede ser que su nivel de conciencia esté muy bien despierto, pero el contenido alterado, ¿no? Y cuando hablamos de nivel de conciencia, recordemos los 4 niveles de conciencia. El paciente que está despierto, que está obnubilado, somnoliento, estupor o coma. Entonces, un paciente, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es lo que predomina en la meningitis? No, perdón, en la encefalitis, la encefalopatía, ¿no? En la encefalitis va a predominar encefalopatía. Por lo tanto, el paciente va a venir, lo va a traer su familiar, porque de un momento a otro el paciente empieza a hablar incoherencias, habla una cosa por otra, totalmente desorientado, ¿no? Sumado a esto, la fiebre. Entonces, todo paciente que llega con fiebre y desorientado, pero despierto, está despierto, ¿no? Todo, conversa, todo, pero totalmente desorientado, hay que, más fiebre, sospechar de encefalitis, ¿no? A diferencia de la diapositiva anterior, ¿no? Si viene con síndrome meningio más fiebre, sospechar de meningitis, ¿no? Y lo tercero que hablamos en la imagen donde estaba los círculos conectados era sobre el síndrome de focalización o la focalización neurológica. Cuando hablamos de focalización, estamos hablando de trastornos neurológicos, los cuales vamos a poder identificarlos clínicamente, ¿no? ¿De qué forma lo vamos a poder identificar? ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas del síndrome motor? ¿Cuáles son, chicos? Cuando hablamos de focalización neurológica, ¿cuáles son esas manifestaciones? Carlos, Gustavo. Carlos. Ana María. Ataxia. Ataxia, ya, sí, ataxia, puede ser. Hemiparesia. Hemiparesia, muy bien, Celia. Hemiplegias. Hemiplegia también. Cuando hablamos de paresia y de plejía, estamos hablando de alteración de la fuerza, ¿cierto? Pero paresia es que ha disminuido la fuerza y plejía es que ha perdido totalmente la fuerza, ¿no? ¿Anil? Doctora, ¿puede ser cuadriplegia? Una cuadriplegia también, también una cuadriplegia. ¿Qué más? ¿Qué otro signo de focalización conocen, chicos? Cuando hablamos de ¿Perdón? Afasia, doctora.
Afasia, ya también afasia. ¿Por qué? Porque puede ser que está afectando a nivel, todo lo que afecte a primera y segunda motoneurona, todo lo que afecte pares craneales, todo lo que afecte a nivel de parénquima cerebral, y eso me va a dar una expresión clínica, ¿no? Por ejemplo, la presentación clínica de un paciente que afectó la primera motoneurona, ¿qué sería? Justamente la disminución de la fuerza, ¿no? La hiperreflexia, ¿no? Si afecta segunda motoneurona, ¿qué sería? Alteración sensitiva, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva, que vamos a ver, se habla de manifestaciones en cuanto a focalización, son los déficits, que puede haber tanto déficit motor como déficit sensorial. Ahí es lo que han mencionado, ¿no? La pérdida de la fuerza, la plejía, las paresias, si es sensibilidad, las hipoestesias, alteraciones de la sensibilidad. Si hablamos de un trastorno, puede haber trastorno del habla, lo que ha mencionado, las afasias, la disartria, si está afectando el área de Broca, de Wernicke, pues va a haber esa alteración. Los trastornos de la visión también van a formar parte de la focalización. Los trastornos auditivos, trastornos cognitivos también, cuando se afecta a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Que es donde están mayormente todo lo que hablamos de memoria, atención, concentración. Entonces, la focalización se va a manifestar por estos signos, ¿no? Entonces, ¿cuál hemos dicho que dónde predomina más focalización? Los signos de focalización, ¿en qué infecciones suelen predominar más? En los abscesos, ¿no? Y justo ahí está la imagen, ¿no? Ahí está la imagen en la diapositiva, chicos, ¿no? Entonces, es importante que recuerden estas 3 diapositivas: el síndrome meningio, la encefalopatía y la focalización neurológica, ¿no? Continuamos. A ver, entonces dice, lo habitual es que el paciente no presente un síndrome puro, o sea, no es que meningitis solo va a tener síndrome meningio, no, han visto en el círculo, ¿no? Que meningitis puede haber síndrome meningio y encefalopatía, es lo que suele predominar en meningitis. En encefalitis, encefalopatía con focalización. Y en absceso cerebral lo que predomina es focalización, y si esta infección va avanzando, hasta incluso puede llegar a afectar, a dar trastorno de conciencia y puede llegar a dar signos meningios. ¿Por qué? Porque ya no solamente abarcó al parénquima en sí que está afectando, sino empieza a afectar a las meninges y se produce una infección meningia también, una meningitis a la vez, ¿no? O también va a depender mucho de dónde se ha localizado este absceso cerebral. Pero en todos, usualmente acompaña este signo que es fiebre. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Ya. Entonces, esta primera parte de la exposición es digamos, lo más importante que quiero que fijen. ¿Por qué? Porque van a haber pacientes que ustedes clínicamente van a encontrar estos síndromes o estos problemas y ustedes van a poder plantear sus diagnósticos diferenciales. Entonces, hemos hablado de la meningitis bacteriana, encefalitis y absceso cerebral, cuáles son que predominan, y vamos a empezar ya con meningitis. Ya lo han mencionado también su compañero, ahí nos mencionó Fausto, nos dijo que la meningitis es una inflamación de las meninges, ¿no? En este caso vamos a ver que va a haber una afectación tanto de la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no? Que es la pía madre que va a estar en contacto directo con el encéfalo, ¿no? Con el cerebro en sí. Entonces, esta pía madre es una membrana celulovascular, o sea, está bien vascularizada. Por lo tanto,
la infección puede llegar rápidamente a la pía madre, porque está muy vascularizada. ¿Cómo es que llega una infección ya digamos que sea una bacteria o un virus? Porque la meningitis puede ser producido por una bacteria, por un virus, ¿no? Por un parásito, ¿no? ¿Cómo es que llega esta infección a la pía madre? ¿Cómo creen ustedes que llega? Sí, Diego creo que estaba comentándonos algo. Dijo vía hematógena. Así es, vía hematógena. Usualmente el foco de entrada de la infección de las meningitis bacterianas va a ser a través de la vía respiratoria. O sea, el paciente previamente ha tenido una infección respiratoria. Esta infección ha llegado a la sangre, ¿no? De la vía respiratoria ha pasado a la sangre y de la sangre ha viajado, ¿no? Hasta la pía madre, que es la membrana que está bastante vascularizada, ¿no? Entonces, vamos a ver que al afectarse esta membrana, es fácilmente que podamos encontrar en el paciente cefalea, va a predominar la cefalea. Como es una infección, va a dar fiebre, y como está afectando a la pía madre, el paciente va a tener signos meningios, ¿no? Y dentro de esos signos meningios tenemos a la rigidez de nuca, Kernin y Brusinski, ¿no? Esa es la explicación. Es importante que podamos recordar de que una vez que nosotros hemos planteado por la clínica nada más que estamos ante un síndrome meningio, donde una de sus primeras posibilidades es la meningitis, hagamos una punción lumbar inmediatamente. Yo creo que no nos va a llevar más de 15 minutos determinar que estamos ante un síndrome meningio. ¿Cómo sería un paciente que entra a la emergencia? Porque ellos van a venir a la emergencia, no va a ser pacientes que vienen por consulta. O sea, muy raro que te traigan a alguien por consulta a evaluar. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a venir con rigidez de nuca, con Kernin-Brusinski, que no le va a permitir caminar, por lo tanto lo van a traer por emergencia, asociado a trastorno de conciencia, fiebre, ¿no? Entonces, usualmente así viene el paciente a la emergencia, ¿no? Y planteamos un síndrome meningio, meningitis. Inmediatamente debemos hacer una punción lumbar, dice, es lo indicado. Pero vamos a ver que esta punción lumbar va a estar diferida si en caso el paciente, muy aparte de lo que viene, tiene focalización neurológica. Si el paciente tiene una edad mayor a 60 años, o si el paciente, aparte de todo lo que nos cuenta, ha convulsionado hace, digamos, hace poco nada más, ¿no? Una hora, media hora, ¿no? Dice, se va a considerar una convulsión que sea hasta menos de una semana, ¿no? O si el paciente tiene papiledema, o si el paciente es inmunosuprimido, tiene diabetes, infección por VIH, o si tiene alteración del estado de conciencia. En estos casos, diferimos la punción lumbar de inmediato. Y antes de hacer una punción lumbar, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio de imagen. O sea, tenemos que hacerle una tomografía cerebral, ¿no? Entonces, hemos dicho, un paciente que viene por síndrome meningio, inmediatamente yo debo de hacer una punción lumbar. Punción lumbar. Pero no voy a hacer esta punción lumbar si mi paciente tiene estas condiciones que hemos mencionado. Si tiene estas condiciones, entonces, ¿qué haré? ¿Qué haré, chicos?
Hay proteinorraquia, doctora. Tomografía. ¿Fondo de ojo? No, o sea, claro, Tomografía. le has hecho fondo de ojo y has visto que hay papiledema, entonces dices, no le puedo hacer la punción lumbar. Entonces lo que tengo que hacer es una tomografía, una TEN cerebral. Eso tengo que hacer. Haré una TEN cerebral. Ajá. Y dependiendo de lo que encuentre en la TEN cerebral, ahí recién puedo proceder a hacer una punción lumbar. Perdón. Una punción lumbar. ¿Y por qué? ¿Por qué estas condiciones me llevan a que yo le haga una TEN cerebral? ¿Por qué? ¿Por la presión intracraneal? Así es, porque estas condiciones me hacen sospechar que el paciente puede tener un aumento de la presión intracraneal. Estas condiciones me van a hacer sospechar a mí de que el paciente puede tener un incremento de la presión intracraneal. ¿Por qué? ¿Por qué me hace sospechar eso? La presencia de papiledema ya me está indicando que hay un aumento de la presión intracraneal. ¿Se acuerdan? Papiledema forma parte del síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? El hecho que un paciente esté haciendo una focalización neurológica me hace sospechar que él puede tener un tumor, ¿no? Puede tener un absceso, ¿no? O un infarto, ¿no? Y que dependiendo de su localización puede condicionar a un aumento de la presión intracraneal. Un paciente que ha convulsionado me hace sospechar que si esta convulsión es menos de 24 horas, conlleva a que ha habido un aumento de la presión intracraneal. Un paciente que es mayor de 60 años, tengo que considerar que de por sí, por su edad, es un paciente, no vamos a decir que sea inmunosuprimido como tal, pero sí un paciente adulto va a tener alteraciones a nivel de su sistema inmunológico, de por sí, ¿no? Entonces, también me hace sospechar que puede haber un incremento de la presión intracraneal y el trastorno de conciencia igualmente. Entonces, basta que mi paciente tenga estas condiciones, yo debo proceder a hacer una tomografía cerebral. Y si en esta tomografía cerebral yo descarto algún proceso expansivo de infarto, sangrado, tumores, puedo proceder con tranquilidad de hacerle la punción lumbar. ¿Por qué? Porque si hubiera alguna lesión a nivel cerebral que está condicionando un aumento de la presión intracerebral, lo que yo voy a hacer al momento de hacerle la punción al paciente es que, ¿qué puede ocasionarle? ¿Qué puedo ocasionar al paciente si le hago una... Se puede herniar. ¿Perdón, Seila? Se puede herniar, doctora. Sí, puedo causar una herniación cerebral, porque cuando yo introduzco la aguja y retiro líquido, voy a bajar la presión del paciente. O sea, cuando estamos sacando el líquido, voy a bajar. Y esa bajada de presión puede condicionar a una herniación cerebral y el paciente puede morir en ese momento, ¿no? Entonces, se ha visto que en estas condiciones es donde el paciente tiene más riesgo de producirse una herniación cerebral. Es por eso que se recomienda hacer la tomografía previo a la punción en estas condiciones, ¿no? Entonces, digamos que no tenemos estas condiciones, pero si hay síndrome meningio, entonces inmediatamente hago punción lumbar. Si tengo estas condiciones, haré TEN cerebral y veo que no hay ninguna lesión cerebral, o sea, un proceso expansivo que ocupe un espacio, entonces haré una punción lumbar. La punción lumbar
va a ser muy importante. Es un procedimiento de emergencia. Basta que ustedes en 10 minutos han escuchado la historia, han sospechado de síndrome meningio, hay que hacerle punción lumbar si no tuviera las condiciones que hemos mencionado, y es el que nos va a orientar al diagnóstico, ante qué tipo de infección estamos. Entonces, la punción lumbar cobra un valor importantísimo. O sea, no puedo yo decir, sospecho que mi paciente tiene síndrome meningio, una meningitis, y hacerle la punción lumbar al día siguiente. O sea, eso no es lo correcto. Tengo que hacerlo más inmediatamente posible, ¿no? Coordinar lo más rápido posible de hacer una punción lumbar, lo más pronto. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la punción lumbar nos va a dar varios datos. El estudio de líquido, nos va a dar varios datos. Uno de los datos que vamos a poder obtener de los exámenes que podemos hacer en el líquido cefalorraquídeo es el citoquímico, ¿cierto? El citoquímico vamos a encontrar, nos va a dar datos de los niveles de leucocitos, de proteínas, de glucosas, y vamos a poder ver si esos leucocitos es a predominio polimorfonucleares o mononucleares. Entonces, la meningitis, como hemos mencionado, puede ser una meningitis bacteriana, puede ser una meningitis aséptica, o sea, que usualmente es la meningitis viral, ¿no? Le decimos meningitis aséptica o la meningitis viral. También puede ser una meningitis por tuberculosis, también la tuberculosis puede afectar la meninge, o podemos estar ante una encefalitis también. O sea, en el líquido cefalorraquídeo también, la encefalitis también se puede apreciar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar estas presentaciones? Dependiendo de los valores obtenidos, ¿no? Esto ya creo que ustedes lo han visto, lo manejan con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una meningitis bacteriana, lo que va a predominar, ¿qué es lo que va a predominar en una meningitis bacteriana, chicos? ¿Qué predomina? Hay más leucocitos, más elevación de proteínas, de glucosa. ¿Qué será? Leucocitos. Predomina la elevación de los leucocitos. Hay una elevación mayor de leucocitos, ¿no? Como pueden ver acá, puede ser de 100 hasta 10.000, predominan los leucocitos. Y estos es a predominio polimorfonucleares. Va a haber un aumento de proteínas y un déficit de glucosa. Algo característico de la meningitis bacteriana es que el consumo de glucosa es bien marcado, ¿no? Menos de 10, ¿no? Mientras que en la meningitis aséptica, ¿no? Vamos a ver que hay leucocitos, pero estos no están tan incrementados como en la meningitis bacteriana, ¿no? Y algo que vamos a encontrar predominantemente es que hay un aumento de las proteínas también, aumento de proteínas, ¿no? En la bacteriana todo se eleva, los leucocitos, las proteínas, pero la glucosa es la que cae aún más. Mientras que en la encefalitis, miren, sí va a haber presencia de leucocitos, pero no es tan elevado, ¿no? Es a predominio usualmente mononuclear. Puede estar normal incluso las proteínas y hasta incluso puede estar normal la glucosa también, ¿no? Y la meningitis por tuberculosis, pues hay un predominio de elevación de leucocitos, pero es a predominio mononuclear. Proteínas están ligeramente elevadas y glucosa está ligeramente disminuida, ¿no? Entonces, esta tabla es muy importante para poder diferenciar con el estudio del citoquímico. Ahora, no me va a diferenciar, o sea, no es que si yo encuentro esa alteración definitivamente es una meningitis tuberculosa, por ejemplo. No, me tengo que guiar de otros exámenes, ¿no? A ver, entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan de meningitis en general? ¿Hemos visto meningitis en general? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Ya. Pasamos a Todo lo que claro, es doctora. meningitis bacteriana aguda.
¿no? Dentro de la meningitis hemos visto que hay meningitis virales, bacterianas, por tuberculosis. Hoy día vamos a hablar de la meningitis bacteriana aguda. ¿Qué tan común es la meningitis bacteriana aguda, chicos? ¿Cuántos han visto? Levanten su mano. ¿Cuántos han visto meningitis bacteriana ahora en estos 4 meses que están en el hospital? A ver, Seila ha visto. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Solo ella? ¿Solo Seila ha visto? Fernando. Seila, Fernando. Y uno más. No puedo ver. Kevin. Kevin, creo que sí hemos visto al inicio, me parece, ¿no, chicos? Me parece que al inicio, ¿no? Casi a las primeras semanas. Sí, al inicio. Entonces, como se pueden dar cuenta, no es común. No es común la meningitis bacteriana aguda, chicos. Sí se presenta, pero no es muy común. ¿Por qué ha dejado de ser común? Antes se podía ver con más frecuencia. ¿Por qué creen que ha disminuido los casos de meningitis bacteriana? Por la vacuna, doctora. Así es, por la vacuna, ¿no? La vacuna ha favorecido a que estos casos se vean cada vez menos, ¿no? Salvo que los estamos viendo, a pesar que son vacunados, pero en pacientes que están bastante inmunodeprimidos, en ellos lo podemos ver, ¿no? Por lo tanto, bueno, si es por la vacuna, entonces por ahí ustedes pueden sacar ya saben ustedes, bueno, no han llevado todavía a pediatría, ¿no? A ver, pero sí llevan promoción de la salud, van a centros de salud, seguramente deben haber visto ahí el esquema de vacunación de los niños, cómo es, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los gérmenes más comunes de la meningitis bacteriana? Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Es el germen, es la bacteria más común que produce meningitis bacteriana, seguida de la Neisseria meningitidis. Estos dos. Hay más, vamos a hablar más adelante, pero tenemos al Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Para estas bacterias Streptococcus pneumoniae, hoy en día ya hay vacunación, ¿no? Forma parte del calendario de vacunación de todos los niños, reciben su neumococo durante el año, luego su refuerzo, el último a los 5 años, ¿no? Entonces, y también a los adultos mayores de 60, tienen que recibir su vacuna de refuerzo para el neumococo, ¿no? Y personal de salud que siempre está en contacto también recibe su vacuna de refuerzo para neumococo. Entonces, debido a la vacunación es que ha disminuido estos casos. Sin embargo, lo podemos ver en pacientes inmunosuprimidos. Vamos a guiarnos de esta guía de práctica clínica del ICSA, donde nos menciona de que la meningitis bacteriana va a ser una inflamación de la leptomeninge, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, de la pía madre, la aracnoides, y esto se debe a una infección bacteriana del líquido que llegó hacia el líquido cefalorraquídeo y hasta incluso está afectando a nivel de los ventrículos. Es importante que hagamos su diagnóstico temprano e instauremos un tratamiento también oportuno. Por ello, se debe hacer una punción lumbar inmediatamente en caso no exista contraindicaciones, ¿no? Miren, su prevalencia es de 5 en 100.000 adultos, cada vez se ve menos. 65 pacientes de los pacientes afectados han sido más hombres, ¿no? El antecedente es muy importante indagar en la historia clínica porque la infección usualmente primaria ha sido por una infección vía aérea, ¿no? Una neumonía, por ejemplo, ¿no? Y esto a nivel por vía hematógena llegó a la barrera hematoencefálica y afectó las meninges, ¿no?
la etiología, o sea, el germen que lo produce va a depender mucho de la edad, ¿no? Hemos mencionado que los más comunes en un adulto es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y Neisseria meningitidis, ¿no? Acá tenemos Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis en los niños, en los jóvenes es Neisseria meningitidis, en los adultos hasta los 65 años, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, ¿no? Estos son los gérmenes más comunes, estamos hablando en jóvenes y adultos, ¿no? Miren, en adultos mayores también Streptococcus pneumoniae, siempre a la cabeza Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, ¿no? En otros neonatos, usualmente, los gérmenes van a ser Staphylococcus agalactiae, E. coli, Listeria monocitógenes. ¿Por qué? Porque estos son bacterias que se encuentran en el canal del parto, ¿no? Entonces ellos usualmente al pasar por el canal del parto, pues se pueden infectar. Entonces, hemos mencionado, tenemos al Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, seguida por Haemophilus influenza también, que esto es bastante, o sea, va a depender mucho de la estación en la que nos encontremos, usualmente más vemos en invierno, pero también, como ustedes saben, hoy en día ya se vacuna contra la influenza, ¿no? Haemophilus influenzae. Streptococo del grupo B también es el que le sigue en frecuencia a las meningitis bacterianas. En cuanto a la fisiopatología, lo han mencionado, va a haber una inflamación de las meninges, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque estas están bien vascularizadas, como es la aracnoides, la pía madre, y las bacterias que están en azulito pueden ingresar a través directamente, ¿no? Hacia el encéfalo, o puede ser también fagocitada por el neutrófilo, ¿no? Y esta transportarla hacia a nivel del encéfalo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Puede dar, en cuanto a la clínica, pues puede generar un edema cerebral, motivo por el cual el paciente tiene la cefalea, empieza a tener trastorno de conciencia, va a generar un proceso inflamatorio, una cascada inflamatoria constante, por lo cual el paciente va a tener fiebre, ¿no? Y cada vez más va a ir inflamando las meninges, por lo cual el paciente tiene signos meningios, ¿no? Hemos dicho que usualmente empieza por vía respiratoria, luego llega al torrente sanguíneo, atraviesa la barrera hematoencefálica y ahí puede afectar al encéfalo, a los ventrículos, etc. Es importante que recordemos la triada clásica para sospechar una meningitis bacteriana: cefalea, fiebre y déficit neurológico, o sea, trastorno de conciencia. Esto se ha visto en el 60% de los casos de pacientes con MEC bacteriana por neumococo. Dice cefalea y fiebre se ha encontrado en el 90 a 95% de los casos. O sea, cuando ustedes vean a alguien que viene por cefalea, fiebre, déficit neurológico, sospechar de meningitis. Entonces, necesito tener mi síndrome clínico para sospecharlo, inmediatamente hacer punción lumbar, pero ya sabemos que esto está contraindicado hasta hacerle una tomografía en estas condiciones. Pero, como dice acá, la imagen no es necesaria para el diagnóstico, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? La tinción GRAN es muy importante. Yo hago punción lumbar, ¿por qué? Porque voy a mandar a hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo. Voy a pedir un citoquímico y voy a solicitar ¿qué más? ¿Qué más solicitaré, chicos? El citoquímico es el cuadro que hemos visto, que nos ayuda a diferenciar si estamos ante una meningitis bacteriana, viral, tuberculosa. Pero aparte del citoquímico, ¿qué puedo pedir al líquido cefalorraquídeo? ¿Qué estudio más le tengo que hacer? Tinción. PCR, doctora. Sí, tinción, dijo Kevin, ya le hago tinción GRAN, que eso sale inmediato, o sea, ¿no? 1 hora. ¿Y qué dijiste, Diego? ¿Qué mencionaste? PCR, doctora. PCR. Puedo hacer una PCR, a ver, creo que se está refiriendo, Diego, a una reacción en cadena de polimerasa. Puedo pedir un PCR para un virus. Por ejemplo, puedo pedir una reacción en cadena de polimerasa
para virus de herpes simple. Puedo pedirlo, sí, puedo pedir en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más? ¿Qué otro estudio más tengo que hacer en bacteriana al líquido cefalorraquídeo? Cultivo. Cultivo. Tengo que mandar la muestra de líquido a cultivo. Sobre todo si sospecho en una meningitis bacteriana, tengo que pedir un cultivo sí o sí de líquido cefalorraquídeo. Previo al cultivo, voy a hacer la tinción Gram, que eso es lo directo, ¿no? En la tinción Gram nos va a ayudar, dicen, un 60-90% puede salir positivo en meningitis bacteriana, ¿no? Ahora, el cultivo es el gold estándar, como bien dice ahí, para el diagnóstico, y su sensibilidad, miren, es bien alta, 70-85%. Quiere decir que hay un 25% de pacientes que el cultivo puede ser negativo y tener meningitis bacteriana, ¿no? ¿Qué me hará sospechar de eso? La clínica. ¿Y qué más, chicos? Así el cultivo me salga negativo, pero él tiene clínica. ¿Y qué más? ¿En qué más me apoyo para sospechar meningitis bacteriana? Una previa infección respiratoria. Ya puede ser el contexto, pero lo hablamos antes, lo que hicimos, El citoquímico. el citoquímico, la punción lumbar, el citoquímico, o sea, si mi citoquímico me sale leucocitos elevados, predominio polimorfo nuclear, consumo de glucosa, aumento de proteína en un contexto clínico de meningitis, eso es altamente, así mi cultivo me salga negativo, yo tengo que seguir con mi tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un 25% de cultivos que pueden salir negativos. ¿Ya? Otro examen más que podemos hacer al líquido cefalorraquídeo es el lactato. Podemos pedir lactato, medir el lactato en el líquido cefalorraquídeo. Y este tiene una sensibilidad del 96%, ¿no? Con una especificidad del 100%. Los valores del lactato va a depender mucho de los laboratorios. Algunos tienen un corte de 2, otros de 4, ¿no? Mayor a 2 se considera que están elevados y es bastante sensible y específico para una infección bacteriana, ¿no? ¿Han visto dosar lactato en líquido en sus hospitales, chicos? ¿Nadie? No vieron. Pero creo que tuvimos un paciente, ¿se acuerdan? ¿Cirrosis? Sí, no, con mi grupo, con Kevin, Fernando, tuvimos un paciente que tenía una ventriculitis y le hicieron estudio de líquido. No sé si lo llegaron a ver. Sí, doctora. Sí, Y en él dosábamos lactato, ¿no? Dosábamos lactato en líquido cefalorraquídeo. Entonces, también puedo dosar lactato en líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué más? Ya, digamos, ¿qué otro estudio más le hacemos al líquido cefalorraquídeo, chicos? Miren, hemos hablado, cuando yo saco el líquido, sí o sí tengo que mandar citoquímico, Gram, cultivo. Pero al líquido puedo hacer un estudio de PCR para ver virus, puedo pedirle. Puedo pedir también el lactato, ¿no? Puedo pedir un cultivo de hongos también. ¿Qué más puedo pedir en el líquido cefalorraquídeo, chicos? ¿Qué más? ¿Qué otro estudio? Doctora, ¿sería la presión de apertura? Puedo medir la presión de apertura, ya. Un examen auxiliar que puedo hacer en el líquido cefalorraquídeo. Glucosa. Bueno, está dentro del citoquímico. Ajá. ADA, doctora, ¿puede ser? ADA, muy bien. ADA, puedo medir los niveles del ADA en líquido cefalorraquídeo. Un valor mayor a 10 es característico, o sea, es muy sospechoso de meningitis tuberculosa. Un ADA mayor a 10. Ajá. ¿Qué más puedo medir, chicos? Algo más.
en relación a tuberculosis, por ejemplo. ¿Qué más? GeneXpert. GeneXpert puedo pedir en líquido cefalorraquídeo. Baciloscopía, BK puedo pedir en líquido cefalorraquídeo. Tinta china puedo pedir en líquido cefalorraquídeo buscando criptococo, ¿no? Tinta china positivo es indicador de criptococosis. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? Puedo pedir el PCR, como han mencionado, y de diferentes virus. Puedo pedir PCR para herpes, PCR para... ¿qué más? Tenemos hay diferentes virus que pueden afectar a nivel meningio, ¿no? El herpes, la varicela, la influenza. Puedo pedir todo lo que deseo en cuanto a un panel viral, ¿no? Solo que el estudio de PCR en líquido cefalorraquídeo es altamente costoso, ¿no? O sea, estarán 1.000 soles, por ejemplo, pedir un estudio viral de líquido cefalorraquídeo es muy costoso. Entonces, debido al costo, lo que hacemos nosotros es, si yo sospecho que es una infección viral, damos tratamiento, ¿no? Damos tratamiento sin tener el estudio en sí. Ya, entonces es importante que recuerden que podemos hacer muchos estudios al líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué? Porque ni bien hacemos la punción, no vamos a estar punzando varias veces, entonces ni bien obtenemos el líquido, hay que mandar a hacer todos estos estudios, si consideramos que el paciente pueda tener, ¿no? Digamos una meningitis bacteriana versus una meningitis tuberculosa, entonces tengo que mandar todos esos exámenes. Ya. A ver, avanzamos entonces. Dice, si yo sospecho que el paciente tiene una meningitis bacteriana, lo siguiente si estoy ante la sospecha, dice, sí, estoy ante la sospecha, ¿no? Pero veo que me preguntaré, ¿no? El paciente tiene problemas de inmunocomprometido, tiene enfermedades del sistema nervioso central, como por ejemplo tumores, ¿no? El paciente tiene papiledemas, si el paciente ha tenido alteración de conciencia, focalización o ¿no? O algo que contraindique la punción, dice, si el paciente ha tenido esto, lo que yo debo proceder a hacer es cultivo de sangre y inmediatamente darle tratamiento. Dexametasona con terapia antimicrobiana. Y luego, ¿no? O sea, todo es a la par, ¿no? Empezaré el antibiótico y luego solicitaré un estudio tomográfico. Si el estudio tomográfico es negativo, o sea, no hay ninguna lesión de proceso expansivo en la tomografía, entonces le haré una punción lumbar al paciente. Pero si mi paciente no tiene ninguna de estas condiciones previas que hemos mencionado, lo que tengo que hacer inmediatamente son cultivos de sangre y la punción lumbar. Dice ahí, inmediato, no puedo perder el tiempo. Una vez que he hecho mi cultivo, el citoquímico va a salir en 2 horas. Entonces, inmediatamente empezaré antibiótico, dexametasona y terapia antimicrobiana. ¿No? Si me sale este estudio, el fluido, acá me estaba refiriendo a los fluidos, al fluido de cefalorraquídeo, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Es una meningitis para una bacteriana, si es así, entonces yo continúo con mi terapia antibiótica, ¿no? Si me sale que el cultivo es negativo, pero miren, yo he tenido ya la clínica más mi estudio del citoquímico, ¿no? Entonces sigo con mi terapia, mi antibiótico y el corticoide, ¿no? Ahora más adelante vamos a hablar por qué es que tenemos que dar corticoide. Y ya está. Estas son las condiciones que habíamos hablado, en las cuales no debemos de hacer una punción lumbar inmediata, ¿no? O sea, no es que no le vamos a hacer, es que vamos a hacer un estudio de tomografía y luego la punción, ¿no? Esas son las condiciones. El tratamiento, ¿no? Dice, el tratamiento va a estar indicado en base a
al germen que estamos sospechando, ¿no? Entonces sabemos que el agente etiológico más frecuente es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. Entonces, vamos a dirigir nuestro tratamiento a estos gérmenes de manera empírica, como han podido ver, ¿no? El tratamiento es de inicio empírico. Es importante darnos cuenta si este paciente está haciendo una meningitis por un germen adquirido en la comunidad o si es adquirido en un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque si es en un centro hospitalario es probable que estemos ante un germen resistente, ¿no? Es importante ver las condiciones de nuestro paciente, si hay un grado de inmunosupresión, si es adulto mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ver estas características? Muy aparte de que tenemos que hacerle una tomografía, ¿pero por qué? En cuanto al tratamiento, ¿por qué es importante ver estas condiciones? Que sea adulto mayor y que esté inmunosuprimido. ¿Por qué? ¿Por qué será, chicos? Por los fármacos que toma el adulto mayor, como corticoides. Ya, no, o sea, se refiere a que, ¿por qué tengo que tener en consideración estas características en el tratamiento? Porque es muy diferente tratar una meningitis bacteriana a un paciente inmunocompetente a un paciente con VIH. Por ejemplo, un paciente con VIH que hace meningitis bacteriana, yo tengo que considerar otros gérmenes más y mi cobertura antibiótica tiene que ser diferente. Entonces, estas condiciones van a tener que estar, digamos, a considerarlas, sobre todo por el tipo de tratamiento que yo les voy a dar. Entonces, dice, los antibióticos tengo que usar, indicarlos, dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque quiero evitar las secuelas. Las secuelas son altísimas, chicos. Un paciente con meningitis bacteriana que yo no lo trato inmediatamente, el paciente puede quedar postrado, ¿no? Tener una alteración en cuanto a, digamos, sus niveles de conciencia, hasta incluso pueden quedar pacientes que ya son dependientes, ¿no? Ahora, la imágenes y la punción lumbar no puede retrasar el inicio del antibiótico. Como han visto aquí en la imagen, ¿no? O sea, todo es inmediato, ¿no? Yo sospecho, hago mi punción, doy mi antibiótico, ¿no? Yo sospecho, no puedo hacer la punción, hago mi cultivo, doy mi antibiótico. O sea, no retraso por el hecho que no pueda hacer una tomografía o una punción lumbar, no, eso es inmediato. ¿Por qué usamos la dexametasona? ¿Por qué agregamos corticoide? Se ha visto en un metaanálisis que se asocia mucho que el uso de dexametasona disminuye la morbimortalidad en los adultos, ¿no? Y es estadísticamente significativo. Debo de administrarlo entre 15 a 20 minutos antes o con la primera dosis del antibiótico, ¿no? De lo contrario, puede perder su efecto. Por eso es que adicionamos dexametasona. Ahora, también se ha visto, ¿por qué? Porque la dexametasona cumple un rol antiinflamatorio, pero a la vez también disminuye el edema cerebral, ¿no? Usualmente estos van asociados a edema cerebral. Ahora, ¿por cuánto tiempo puedo darle? Puedo darle por 7 a 14 días, pero en sí va a depender mucho del germen que lo está produciendo. Por eso es que tenemos que hacer seguimiento a nuestros cultivos, ¿no? La terapia dice, por ejemplo, si solo fuera Neisseria que creció en el cultivo, pues daremos por 7 días. Haemophilus por 7 días. Streptococcus sí va de 10 a 2 semanas aproximadamente, ¿no? Entonces, si es Listeria monocitógenes, más de 21 días, ¿no? ¿Qué es característico en la listeria?
que en el líquido cefaloraquídeo encontremos hematíes, ¿no? Eso es característico de la listeria. Aquí tenemos el esquema del tratamiento. Lo que quiero que ustedes puedan fijar es qué es lo que tengo que indicar si sospecho que es o sea, sí o sí, como es empírico, tengo que cubrir Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, sí o sí. Por lo tanto, para cubrir Streptococcus, lo que yo le voy a dar es, dice acá, vancomicina, ¿no? O una cefalosporina de tercera generación. Y si yo quiero cubrir Neisseria meningitidis, daré una cefalosporina de tercera generación. Entonces, bueno, no todos han visto, ¿no?, casos de meningitis. Entonces, cuando yo sospecho de meningitis, si ustedes van y ven la terapéutica de estos pacientes, el tratamiento empírico usualmente es vancomicina más ceftriaxona, ¿no? La dosis es una dosis alta para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, tratamiento empírico de meningitis bacteriana es vancomicina más ceftriaxona, ¿no? Vanco más ceftriaxona. ¿Por qué damos inmediatamente vancomicina, no? Y es la terapia recomendada, porque miren, para Streptococcus pneumoniae yo puedo usar, tengo otras opciones, ¿no? Pero indicamos vancomicina porque usualmente el germen que lo está produciendo se ha visto que ya tiene resistencias a las penicilinas, ¿no? Porque para que haya producido una meningitis como tal es muy probablemente que sea un germen resistente. Entonces, no perdemos tiempo porque, miren, el cultivo va a salir en 3 días. El antibiograma, o sea, la redacción que me hagan en cuanto a si es sensible o resistente el germen que crece, lo voy a saber todavía en 3 días. Entonces, prefiero empezar con lo máximo que puedo dar a este paciente, y una vez que yo tengo el cultivo y me dicen, no, es sensible a, por ejemplo, el germen que creció, Streptococcus pneumoniae, es sensible a cefalosporina, nada más, entonces yo puedo dejarlo solamente con cefalosporina al paciente, ¿no? Entonces, pero no perdí tiempo, porque si me sale que es resistente, entonces ya no he perdido tiempo. Si sospecho que hay listeria sobreagregado, pues agregaré ampicilina, ¿no? En estos casos. A ver, avanzamos. Aquí están los gérmenes de acuerdo a la edad, eso es muy importante. Nosotros nos estamos enfocando ahora en pacientes, pues, jóvenes, ¿no? Y adultos, ¿no? Entre 50 años, entonces más o menos aproximadamente, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae es lo que siempre va a predominar. Y por eso damos vancomicina con una cefalosporina de tercera, como es la ceftriaxona, ¿no? Hay condiciones, chicos, que hacen que cambiemos nuestra terapia antibiótica. Por ejemplo, ¿qué condición? Un paciente que ha sido operado. O sea, le dio meningitis, pero hace un mes lo operaron de un tumor cerebral, por ejemplo. En ese caso, a estos pacientes, como dice acá, le daré, obviamente, vancomicina, cefalosporina de tercera, acá está la ceftazidima, ¿no? Por ejemplo. Y dice, agregaré un meropenem, ¿no? ¿Por qué? Por este antecedente, ¿no? Otro, antecedente de un paciente que ha tenido un trauma, ¿no? Que, no sé, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Tuvo una fractura cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué agregaré a este paciente? Vancomicina, ceftazidima, y dice meropenem, ¿no? Tengo que dar cobertura para gram negativos en este caso. ¿Qué más? Recomendaciones específicas de terapia antimicrobiana específica. Dice, ¿no? También estamos ya.
vamos a ver la concentración de los fármacos dependiendo de su concentración y los que puedan atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Como les mencionaba, por ejemplo, puedo tratar solamente con penicilina, ¿no? Pero hemos visto que muchos de estos gérmenos son resistentes a la penicilina, ¿no? Esa está la dosis, o sea, cuánta dosis debo de utilizar. Usualmente la dosis es mayor debido a que necesitamos que atraviese la barrera hematoencefálica, ¿no? Las dosis no se los vamos a preguntar, chicos, solo para que tengan conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ver que esta enfermedad, meningitis bacteriana, es altamente grave porque va a haber 3 estadios de esta enfermedad en cuanto a las alteraciones que puede dejar, ¿no? Vamos a ver de que muchos de estos pacientes pueden complicarse, incluso pueden fallecer. Vemos que el riesgo de muerte en un paciente que está, digamos, en un grado 1 es 9%, en un grado 2, 30% y en un grado 3, 60%, ¿no? Estos grados de afectación va a depender del nivel de conciencia del paciente, ¿no? Usualmente el grado 1 son pacientes que están desorientados pero despiertos, el grado 2 que están más somnolentos, y grado 3 que están en estupor, ¿no? Entonces, cuanto más grados avanzado, el paciente tiene más probabilidad de complicarse y fallecer. Dicen términos generales, la mortalidad, miren, es bastante alta, o sea, independientemente del grado en el que esté el paciente, pero basta que tenga una meningitis bacteriana, la mortalidad es un 27%, ¿no? Hay otras complicaciones que puede haber, puede generar hasta, miren, falla cardíaca, hiponatremia, coagulación intravascular diseminada, crisis convulsiva, hidrocefalia, edema cerebral, vasculitis, ¿no? Abscesos también, ¿no? Entonces, lo que habíamos hablado, sospechamos de la infección. Si sospecho de la infección, entonces, pues, valoraré mi síndrome clínico, haré mi punción lumbar si no hay contraindicación, sino de lo contrario haré un estudio de imágenes, ¿no? Si mi punción lumbar, mi clínica, pues, es característico de una meningitis bacteriana aguda, entonces mi tratamiento es dexametasona y antibióticos, ¿no? Si pienso que es probablemente una infección, meningitis aséptica, una infección viral, ¿no? Entonces debo dar aciclovir, ¿no? Aciclovir. Ahora, si sospecho que es tuberculosis, pues daré también corticoides con la terapia específica, ¿no? Para tuberculosis. Esto, aquí si ustedes ven, por ejemplo, es ante la sospecha, ¿no? Ante la sospecha de esto, de acá iniciamos este tratamiento, ¿no? Es preferible darle al paciente, si no tengo el diagnóstico definitivo, pero es preferible darle a no dar el tratamiento porque las secuelas son mayores. Y a veces, pues, si no estamos seguros, puedo darle corticoide, antibiótico y aciclovir, ¿no? Aciclovir, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver. Las infecciones virales más comunes es por ¿qué virus? ¿Qué virus es el que produce meningitis o encefalitis comúnmente? Herpes simple. Herpes simple, así es. Y el tratamiento del herpes simple es el aciclovir. Bueno, esto es lo mismo, la tabla que les había ya mencionado, ¿no? Ya. ¿Qué hacemos ante una sospecha de meningitis bacteriana? Ya lo hemos visto, ¿no? La clínica del paciente, ver que no tenga algún proceso intracerebral. Si es que lo tiene, tengo que hacer imágenes. Si es que no lo tiene, pues definitivamente puedo hacerle la toma del líquido cefalograquídeo y hemocultivos. Así, esto por favor es importante. Como ustedes bien lo han mencionado, la meningitis bacteriana aguda
se produce, su diseminación es vía hematógena. Por lo tanto, no olvidarnos de que a todo lo que estamos pidiendo, punción lumbar clínica, tenemos que pedir hemocultivos, ¿no? Miren, acá incluyen al lactato en esta bibliografía donde mencionan si es de acuerdo al punto de corte mayor a 4.2, pues es altamente sospechoso de una meningitis bacteriana aguda, ¿no? Y tengo que dar mi tratamiento empírico. Así mi líquido cefalorraquídeo no sea compatible, pero mi lactato elevado, tengo que dar antibiótico. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, doctora. Ya. A ver, pasamos a encefalitis viral. Encefalitis viral hemos dicho que la clínica predominantemente es trastorno de conciencia, alteración de la conciencia y fiebre. ¿Por qué va a venir el paciente a la emergencia? Va a venir porque sus familiares notan que el paciente se empieza a desorientar. Habla una cosa por otra, olvida quién es, está desorientado en tiempo, a veces en espacio, persona, pero despierto, ¿no? Y empieza a hacer fiebre. Por eso a veces lo traen a emergencia. Y debo sospechar en este contexto de una encefalitis viral. La encefalitis viral es relativamente rara. Si les pregunto cuántos han visto, creo que a lo mucho serán algunos cuantos de ustedes, un par de alumnos que haya podido ver un paciente con encefalitis viral, ¿no? Es muy infradiagnosticada, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque como el paciente está desorientado, y si no se indaga que si ha tenido fiebre o no, o a veces no le han cuantificado, entonces pues sospechar, no se llega a plantear este diagnóstico, ¿no? Y como el paciente suele estar despierto, pero empieza a desorientarse, muchas veces se asocia a un problema de demencia, ¿no? Ya, porque si es más adulto mayor, no, el paciente está empezando con un cuadro de demencia, o sea, se confunde con eso, ¿no? Y eso hace que la mortalidad sea más alta. Y en encefalitis viral es mucho mayor, ¿por qué? Porque su evolución es en horas nada más, ¿no? En horas. Entonces, si en meningitis bacteriana ni bien sospechaba, yo le daba el antibiótico inmediatamente, en encefalitis es aún mayor. Y ni bien sospecho de esto, debo de iniciar aciclovir, ¿no? Aciclovir endovenoso. Hay que hospitalizar ese tipo de pacientes. Se confunde mucho, dice, con cuadros psiquiátricos, ¿no? Porque se piensa que el paciente que tiene algún problema psiquiátrico, ¿no? Por lo que habla la incoherencias o porque alucina también, ¿no? Entonces, hay que considerar esta encefalitis viral como parte de un diagnóstico diferencial en un paciente que está desorientado. Es una inflamación del parénquima cerebral en sí, de todo el parénquima cerebral, ¿no? Entonces, difícilmente, puede llevar a un déficit motor, ¿no? Pero en sí es generalizado, es una inflamación generalizada. Y lo que predomina es el síndrome encefalopático, la encefalopatía. Es lo que habíamos mencionado, el cuadro que habíamos visto. La etiología, ahí lo mencionó, su compañera lo dijo, ¿no? El germen más común que produce encefalitis bacteriana es el virus herpes simple tipo 1, ¿no? No olviden esto. Pero hay otros virus como citomegalovirus, el virus del VIH, el mismo virus del VIH también puede producir encefalitis, también, ¿no? Vamos a ver que estos pacientes, que el germen más común como es virus herpes simple, ¿no? Esto se causa por subida de ingresos, son lesiones mucocutáneas, usualmente asintomáticas, ¿no? Pero el virus se empieza a replicar a nivel, ya sea por donde ingresó, a nivel cutáneo, puede ser a nivel genital o oral, ¿no? Y esta infección viaja a través de las vías nerviosas sensitivas, ¿no? Llega a los ganglios de las raíces nerviosas, ¿no? Y permanece de forma latente. Y se activan cuando hay un cuadro de inmunosupresión. Entonces, vamos a ver que en este tipo de pacientes es importante que
ni bien sospechemos, pues demos tratamiento, ¿no? Puede ir acompañado, dice, se ha observado la reactivación del virus herpes simple, o sea, de por sí muchos podemos tenerlo, ¿no? El virus, pero para que produzca esta enfermedad como la encefalitis tiene que activarse, ¿no? Tiene que activarse. Bueno, acá nos mencionaba de que la inmunosupresión por el estrés juega un papel muy importante, ¿no? Porque va a suprimir el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, ¿no? Y condicionar a que este virus se pueda reactivar. En cuanto a las manifestaciones, hemos visto que uno de los predominantes, ¿cuál era? ¿Qué predomina en la encefalitis viral, chicos? Trastorno de conciencia, doctor. Desorientación. Trastorno de conciencia en un 70%, pero también puede ir acompañados, como lo hemos dicho, fiebre en el 90% de los casos y cefalea, ¿no? Por este motivo viene en emergencia, pero pues también puede haber disfasias, afasias, cambio de la conducta, convulsiones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual con el estudio del líquido cefalorraquídeo, pero mi diagnóstico definitivo es histológico, hacer una biopsia cerebral. Pero pues hoy en día no hacemos biopsia cerebral por una encefalitis, ¿no? Basta que lo sospechamos clínicamente y con la punción lumbar las características del líquido nos hacen sospechar. La clínica es totalmente importante, la encefalopatía, miren, lo mencionan varias veces, ¿no? Evidencia de inflamación en el citoquímico, ¿no? Como les decía, se le dice aséptica, se le dice que el líquido cefalorraquídeo sale aséptico, porque usualmente no hay puede estar la glucosa incluso normal, las proteínas normal y solamente hay una ligera elevación de los leucocitos también, ¿no? Dice, el líquido cefalorraquídeo es una herramienta la más importante, en verdad, porque nos va a ayudar a orientarnos, ¿no? Algo muy importante, puede haber presencia de eritrocitos, dice hasta el 50%. Bueno, un citoquímico de líquido cefalorraquídeo normal tampoco me va a descartar el cuadro, así como el cultivo bacteriano negativo no me descarta, igualmente si un citoquímico es normal no me va a descartar, ya que dice que el 5 al 10% de estos pueden ser normales, ¿no? Pero debemos hacer una nueva toma a las 24 o 48 horas si mi sospecha es alta, ¿no? La determinación de PCR, como lo habían mencionado, se puede realizar, ¿no? Y miren, es el gold estándar. Así como el cultivo bacteriano era el gold estándar para meningitis, el PCR para virus, dependiendo del virus, en este caso virus herpes simple, es el gold estándar para el diagnóstico, porque su sensibilidad y especificidad es bastante elevado. También hay otros estudios indirectos, como el electroencefalograma, donde me va a dar datos de inflamación, ¿no? Y usualmente es anormal en el 80% de los casos, ¿no? Pero se van a dar cuenta que en la práctica en sí, difícilmente hacerle un electroencefalograma a un paciente con encefalitis, ¿no? La sospecha más es sobre todo por parte clínica. ¿Qué voy a tratar en estos pacientes? Debe ser, dice, el tratamiento a la brevedad posible, lo más antes posible debo instaurar. El pronóstico, en verdad, puede dejar muchas secuelas, ¿no? Dice, debo iniciar el tratamiento antirretroviral a las 6 horas a lo máximo a las 6 horas de que ha llegado el paciente, ¿no? Para así poder disminuir la mortalidad en el paciente. Y los que no reciben tratamiento, su mortalidad es mayor al 70%. ¿No? La terapia recomendada es el aciclovir, le damos 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, ¿no? De forma endovenosa, ¿no? Hay aciclovir endovenoso. Usualmente lo damos entre 10 a 14 días, ¿no? A ver, ¿qué más?
tenemos igual en este esquema, ¿no? Si tengo un PCR positivo para líquido, para virus herpes simple, como les mencioné, difícilmente que pidamos un PCR para virus herpes simple por el costo bien elevado que tiene. Pero si lo pudiéramos hacer y sale positivo, pues tenemos que determinar si el paciente tiene inmunosupresión. Si tiene inmunosupresión, el tratamiento con aciclovir es por 21 días, ¿no? Pero si no lo tiene, es solo 14 días. ¿Debo de hacer una nueva punción lumbar? Sí, dependiendo de la evolución de cómo va el paciente. Si el paciente va bien, pues no ameritaría yo hacerlo, pero dependiendo de su evolución puedo repetir esto, ¿no? Para ver cómo sale el cultivo. Si ya el cultivo me sale negativo, entonces ya suspenderé el tratamiento, pero si me sale positivo, continuaré por 7 días más, ¿no? Pero pues en la práctica esto no lo hacemos porque empezando desde este punto, no pedimos PCR para herpes. Basta que lo sospechemos clínicamente, lo damos, ¿no? Y menos podríamos pedirlo para un seguimiento por su costo muy alto que tiene. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos falta absceso cerebral y terminaríamos. También está meningitis tuberculosa, pero les hice como que un comentario. Voy a hacer un comentario al final de meningitis tuberculosa. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Sí? ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora, todo claro hasta el momento. Ninguna, doctora, ninguna pregunta. Avanzamos entonces, ya estamos ya un poquito pasados de la hora. A ver, absceso cerebral. No es muy común. No sé si han visto. ¿Cuántos han visto absceso cerebral, chicos? ¿Alguien que haya visto absceso cerebral? Ya, no es común entonces, ¿no? Pero usualmente lo vamos a ver en pacientes que tienen infecciones de oído, pueden ser por vía, a través, compromiso de compromiso óseo que está muy cercano al oído, pues por contigüidad se pueden producir abscesos a nivel cerebral. Estos abscesos en los pacientes pues van a condicionar un efecto de masa, ¿no? Como pueden ver. Cuando yo sospecho de absceso cerebral, debo pedir una tomografía con contraste. ¿Por qué con contraste? Porque los abscesos van a captar el contraste, como pueden ver acá, ¿no? Captan el contraste. Tienen un halo alrededor. Y el absceso puede generar edema, ¿no? Toda esta parte de acá, edema cerebral, ¿no? Y fiebre. Dice que la incidencia va a depender mucho de cada país, es más frecuente en hombres entre la tercera y cuarta década de la vida, ¿no? La causa es bacteriana, ¿no? Y se puede acceder al parénquima cerebral por diseminación directa, como les mencionaba, por contigüidad, ¿no? Esta diseminación directa pues constituye el 40% de los casos, o también tenemos la diseminación hematógena en un 60% de los casos. Pero esta diseminación hematógena lo que va a dar son abscesos múltiples, ¿no? La lesión comienza como una área localizada, ¿no? Una cerebritis, una inflamación, de 1 a 3 días. Esto va a empezar a ir progresando, creciendo, se va a encapsular al 10º día aproximadamente, y al 14º día va a haber una encapsulación ya tardía, ¿no? Y es lo que vamos a poder evidenciar como absceso. Por lo tanto, si se dan cuenta, en 14 días es la evolución de la enfermedad. Entonces,
cuando el paciente llega, pues no va a ser como una encefalitis que le va a decir, hace unas 6 horas empezó a desorientar, no va a contarles así, ¿no? No va a ser como una meningitis bacteriana que les va a decir, hace un día empezó con cefalea, ahora está con fiebre, ya no puede caminar bien, ¿no? Entonces, no. El absceso les van a decir, hace 2 semanas lleva con cefalea, empezaba a tener fiebre, ¿no? Vemos, y a veces ya es algo que no puede mover su brazo, su pierna, ¿no? Entonces, por ese motivo van a venir, porque como ustedes ven, en 14 días es que se establece el absceso en sí. El tamaño va a depender, porque si pues no tiene asistencia inmediata, pues eso puede ir creciendo. Dentro de las manifestaciones clínicas va a depender mucho de dónde se localiza el absceso, ¿no? Si el absceso está, digamos, en cerebelo, entonces va a dar un síndrome cerebeloso, va a haber ataxia, alteración de la coordinación en el paciente. Si el absceso se localiza a nivel frontal, el paciente va a tener problemas de la memoria, de la atención, del lenguaje, ¿no? Si se localiza a nivel parietal, pues puede haber un déficit motor, una hemiparesia, ¿no? Dependiendo. Entonces, la clínica depende de su localización, por lo tanto, es bastante variada la clínica en este paciente, ¿no? Porque puede dar ataxia, náuseas, vómitos, rigidez, hipertensión endocraniana, porque tiene un efecto de masa, confusiones, nixtagmus, ¿no? Porque puede afectar pares craneales, pues a nivel del tronco encefálico, ¿no? Entonces, en verdad las manifestaciones son múltiples, ¿no? Pero miren, también tenemos una triada en este caso, pero no es muy común, el 25% lo puede presentar, que es cefalea y algo muy importante, el déficit focal y fiebre. ¿Se han dado cuenta, chicos, que fiebre siempre está presente como parte de la triada característica? Fiebre está dentro de la triada característica para absceso. Fiebre también está dentro de lo característico para encefalitis y fiebre también dentro de la triada de la meningitis, ¿no? Entonces, fiebre usualmente suele estar presente. ¿Puede haber meningitis, encefalitis, abscesos sin fiebre? Puede haber, en la medicina no es todo absoluto, ¿no? Entonces, pues vemos que hemos dicho la infección puede ser por contigüidad, puede ser por vía hematógena. Si es por contigüidad, chicos, usualmente la infección empieza a nivel del oído. Entonces, es lo que me había olvidado acá, la mastoides, ¿no? O sea, por ejemplo, el paciente puede tener una otitis media. Esta otitis media no se curó adecuadamente y llega rápidamente al hueso que está muy contiguo al oído, ¿no? La mastoides. La mastoides se infecta, ¿no? Y por contigüidad llega al cerebro inmediatamente. Entonces el cuadro clínico es muy importante para sospechar. ¿Cómo confirmamos esto? A través de una tomografía con contraste, recuerden. Cuando yo sospecho de tumor cerebral, pido con contraste. Cuando sospecho de absceso, pido con contraste, ¿no? Si sospecho de infarto cerebral, hemorragia cerebral, pues solo sin contraste. Ya. El diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es necesario la neuroimagen. Acá sí es necesario la imagen, ¿no? Sí o sí. ¿No? Previo a una punción lumbar, definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque hemos visto que su clínica predominante es la focalización, ¿no? Ante la sospecha es importante hacer una imagen, ¿no? Que debe hacerse con contraste y no debe existir una contraindicación de ¿no? Es muy útil porque vamos a poder ver las características de la lesión, pero hay algo muy importante que vamos a ver en la imagen, que es el tamaño, porque dependiendo del tamaño es el tratamiento. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Va a ser una lesión hipodensa, ¿no? Que va a captar, en caso de que solo es cerebritis, no hay captación de contraste, pero si está ocupando ya efecto de masa, hay un capta contraste en anillo, ¿no? ¿Qué enfermedades captan contraste en anillo? El absceso cerebral, los tumores, la toxoplasmosis captan contraste en anillo, ¿no? Y esto es porque se forma un edema a nivel de la lesión, ¿no?
¿Puedo pedir resonancia? Sí. ¿Por qué? Porque es más sensible todavía, porque voy a verlo en diferentes fases, ¿no? T1, T2, que me ayuda a poder determinar. Hay algo muy importante que pedimos, no está mencionado acá, que es el estudio de difusión que hacemos a la tomografía, a la resonancia, para difusión, y lo otro es poder medir los picos de colina, ¿no? Que los que nos van a hacer sospechar de que podemos estar en un proceso infeccioso. Porque el diagnóstico diferencial de estas lesiones a nivel cerebral, las que se ven acá, bueno, esta es una imagen muy regular, ¿no? De contornos muy regulares, puedo sospechar de absceso, es hipodensa y capta contraste en anillo, ¿no? Pero también el diagnóstico diferencial es con un tumor cerebral. Usualmente, ¿por qué? Porque el tumor, vamos a ver que en verdad no es muy delimitado, es más irregular en caso de que sea un tumor, ¿no? El tratamiento definitivamente es antibióticos, pero cuando hablamos de absceso, nuestra cobertura es mayor. No solamente vamos a dar para gram positivos, como estábamos en el caso de Streptococcus pneumoniae, ni gram negativos, como es el Neisseria meningitidis. No solamente damos para ellos, sino nuestra cobertura tiene que incrementarse, porque hay un germen más que sospechamos. En el absceso hay gram positivos, gram negativos, ¿y qué más, chicos? Ya falta poquito. ¿Qué más? Es polimicrobiana. ¿Sí, Diego? Pues puede ser por Mycobacterium, doctora. Claro, o sea... ¿Enterobacterias? Claro, puede haber el Mycobacterium tuberculoso, puede estar dentro de un absceso, sí puede dar. Pero a lo que me refiero es que hay gram positivos, gram negativos y hay un germen más que tengo que darle cobertura. Anaerobios, enterobacterias. Anaerobios, así es. Hay presencia de anaerobios. Por lo tanto, mi esquema para un absceso cerebral tiene que incluir anaerobios, ¿no? Entonces, dice, si sospechamos de eso, pues uno de los que me cobertura a anaerobios es la clindamicina, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más? Metronidazol también me cubre anaerobios. Pero miren, como dice acá, no suelo usar aminoglucósidos, clindamicina o cefalosporina de primera generación, porque pues estos no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? El tratamiento empírico, igual como hemos visto en todos los anteriores, ¿no? Y vamos a ver acá la tablita, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento empírico recomendado? Miren, aquí está. Para anaerobios, metronidazol. Tengo que dar metronidazol, ¿no? Y dependiendo de dónde sospecho que puede haber empezado, quizás tenía un absceso dental. Entonces tengo que sumarle penicilina G. Quizás tenía una otitis o sinusitis. Entonces tengo que agregar ceftriaxona, ¿no? No tenía nada, solo hizo una neumonía. Entonces quizás fue por vía hematógena. Tendré que agregarle vancomicina, ¿no? No, este paciente no tenía nada, solamente que hace un mes lo operaron. O tuvo un traumatismo. Entonces tendré que adicionar al metronidazol la vancomicina, la ceftazidima, ¿no? O meropenem, en todo caso. Corticoides. ¿Por qué se usa corticoides en un absceso? ¿Por la infección misma en sí? No, por la complicación, que es el edema cerebral. Por eso usamos corticoides. Se recomienda usar en dosis de 10 miligramos intravenoso como carga y luego damos 4 miligramos cada 6 horas. Quirúrgico. ¿Cuándo es quirúrgico? La conducta quirúrgica de un absceso va a depender del tamaño del absceso, ¿no? Se recomienda tratamiento quirúrgico cuando las lesiones son mayores a 2 a 2.5 centímetros. O sea, si es mayor de 2.5,
debemos de operar. Si es menor a eso, no es manejo quirúrgico, solamente antibióticos. ¿Cuándo voy a hacer un tratamiento quirúrgico? ¿En qué condiciones? Cuando es muy aparte del tamaño, cuando ejerce un efecto de masa, o sea, está ejerciendo un efecto de masa y está desplazando la línea media, debo de operar. Debo de operar porque quizás puede estar generando una hidrocefalia. El diagnóstico definitivo va a ser por biopsia, pero pues usualmente basta con la imagen para nosotros dar tratamiento, ¿no? Y también hacemos una cirugía cuando vemos que hay falta de respuesta al tratamiento o deterioro clínico. ¿Y cómo voy a saber si hay respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a dar cuenta? Porque debo ver que clínicamente mejore o debo ver que la lesión disminuya. Por lo tanto, debo hacer una resonancia control o tomografía control, dependiendo de lo que se pueda realizar, ¿no? Lo ideal es una resonancia. Debo hacer una resonancia control a las 2 semanas, a las 4 semanas, para ver la disminución del absceso, ¿no? Ya vamos a terminar, chicos. Entonces, en un paciente con clínica de absceso cerebral, ¿no? Con probable diagnóstico de absceso, tengo que hacer sí o sí un estudio de imagen, ¿no? Ese estudio de imagen, por sus características, me va a confirmar el diagnóstico, ¿no? Si es un absceso cerebral menos de 2 centímetros, ¿no? Y digamos como que se ha instaurado dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces debo de dar antibióticos por 4 semanas, ¿no? Aproximadamente. Y hacer una imagen control, como les decía, en 4 semanas. Si yo veo que hay mejoría clínica y de imagen, entonces debo terminar el tratamiento de 6 a 8 semanas. ¿Se dan cuenta? O sea, el control imagenológico es a las 4 semanas, pero debo completar el tratamiento de 6 a 8 semanas. Por eso es que mínimo un tratamiento de un absceso son 6 semanas, es bastante prolongado. Pero si yo veo que hay un deterioro clínico imagenológico, pues tengo que evaluar la posibilidad de cirugía. Dice, pero si mi absceso cerebral, el absceso cerebral es mayor a 2 centímetros y el tiempo que se ha formado es más a 2 semanas, entonces yo inmediatamente voy a dar antibiótico por 4 semanas y debo de estar programándole una cirugía, ¿no? Haré una imagen de control a las 4 semanas, ¿no? Y si veo que hay mejoría clínica, pues sigo con mi antibiótico. Si veo que hay deterioro, entonces debo continuar mi medicación y valorar la cirugía cuanto antes, ¿no? Algo más que nos menciona es que puede haber presencia de edema vasogénico, efecto de masa, aumento de la presión intracraneal también puede haber, dependiendo dónde se localiza. Entonces, si yo veo que hay edema, está haciendo efecto de masa, desplazando un poco la línea media, veo que hay aumento de la presión intracraneal porque tiene papiledema, cefalea, entonces debo de agregar corticoide. Ya habíamos mencionado, ¿cierto? Es 10 miligramos de carga y luego 4 miligramos cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? Pues lo vamos dando por 1 a 2 semanas, ¿no? Y vamos disminuyendo la dosis. El pronóstico, la mortalidad es muy alta, chicos. El tratamiento, a pesar del tratamiento, dice, puede llegar a ser hasta un 10, hasta un 30%. ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico? Que el paciente que tenga deterioro del estado de conciencia, que el paciente esté en coma, que tenga una ruptura de los ventrículos, ¿no? Se recomienda, dice, para seguimientos hacer una imagen a las 48 horas, a la semana y a las 4 semanas si es posible, ¿no? Y en forma urgente si hay deterioro neurológico. Ya chicos, a ver, hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, una duda, doctora. Sobre el tema de la asistencia, tenemos una compañera que vive en Lurín. Justamente con ella llevo en el hospital con la doctora Liliana Maike y no se pudo conectar a las 9:15 por ese tema. No sé si le pueda validar también la asistencia.
Sí, ya chicos, sí, yo he anotado, ¿no? Pero lo más importante es de que, pues, parte de la clase es lo que va a venir en el examen, ¿no? Entonces, pero sí, he anotado los nombres de cada uno de ustedes. De los que están al final también. Ujú. Ah, ya. Ok, doctora. Gracias. Buenas noches. Ya chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, doctora, entonces hasta ahí vendría todo con respecto al examen final. Así es, hasta este tema. Ujú. Doctora, una pregunta. No lo hemos hablado, bueno, no lo hemos tocado, pero el paciente con rabia, con un cuadro de rabia, que tiene hidrofobia, hiperreflexia, es muy raro ver este tipo de cuadros aquí. Sí, no es común. Ujú. Vasculitis no viene, chicos, porque no hemos tenido esa teoría, hemos hecho la simulación. Ok, doctora. Ya, vasculitis no viene, pero sí lo demás. Sí, lo demás, ajá. Todo lo que hemos hecho en de la mitad para adelante, ¿no?